Muy buenas tardes, mis distinguidos alumnos del curso de Resistencia de Materiales 2 de nuestra querida Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la prestigiosa Universidad de San Martín de Porres. Los saluda su profesor, el doctor Jenner Villarreal Castro. Como primera unidad del curso es el tema de deformaciones en vigas. El punto 1.1 de esta unidad corresponde al método de la doble integración. Los objetivos trazados para esta unidad: si la viga es isostática, se debe determinar deflexiones y pendientes y comprobar con los valores admisibles normativos. Si la viga es hiperestática, se debe de diagramar fuerza cortante y momento flector, determinar las deflexiones y pendientes y comprobar con los valores admisibles normativos. La bibliografía a utilizar son los textos de Resistencia de Materiales 1, Prácticas y Exámenes de la Universidad de San Martín de Porres, Mecánica de Materiales, Prácticas y Exámenes tomados en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y Resistencia de Materiales, Prácticas y Exámenes Resueltos, todos ellos de mi autoría y los exámenes aplicados por mi persona. Cuando hablamos de deformación en vigas, hablamos de deflexiones y pendientes. Vamos a definir qué es una deflexión y qué es una pendiente. Una deflexión viene a ser la distancia vertical desde el punto inicial, por decir el punto A, hasta su nueva ubicación en la curva elástica o deformada de la viga. Esta viene a ser la deformada de la viga. Conocido como elástica o curva elástica, o simplemente deformada. Entonces, la deflexión es la distancia desde el punto que yo deseo calcular de la viga hasta su nueva posición en la curva elástica. Si es una viga simplemente apoyada, dicha deflexión máxima debe de ser menor o igual a la longitud L sobre 360, siendo L la longitud de la viga. L viene a ser la longitud total de la viga. La pendiente, ¿qué es la pendiente? La pendiente viene a ser
el ángulo que va a formar la tangente trazada al nuevo punto de la curva elástica respecto a su posición inicial de la viga, que es horizontal. Ese ángulo θ sub A viene a ser la pendiente de ese punto A, Entonces, para la pendiente debe de ser, si es una viga de acero, pendiente menor o igual a 1 grado. Por lo tanto, podríamos indicar que esto viene a ser la deflexión y que esto viene a ser la pendiente como tal. Ahora vamos a ver la ecuación universal de este método de la doble integración. Debemos de recordar primero la convención de signos para los momentos. Cuando el momento va de izquierda a derecha en sentido horario, será positivo, y cuando va de derecha a izquierda sentido antihorario será positivo. Negativo será cuando el momento de izquierda a derecha va en sentido antihorario y de derecha a izquierda en sentido horario. Entonces, esto es signo negativo y esto es signo positivo. Positivo y negativo. Así será el momento para flexión. La ecuación universal para la doble integración es esta fórmula. La rigidez, donde E es el módulo de elasticidad y es el momento de inercia, por la segunda derivada de Y respecto a X es igual a la ecuación del momento. Si el momento es positivo, la segunda derivada también será positiva. Y si el momento es negativo, la segunda derivada también será negativa. Es decir, esto como tal. Muy bien. Conociendo esto, hay que recordar
que esta es la segunda derivada de y respecto a x. Cuando vamos a integrar por tramos, vamos a tener que en forma obligatoria utilizar las condiciones de borde o extremo. En estas condiciones de borde o extremo, si el apoyo es móvil, su deflexión será 0. Pero si es fijo, su deflexión y el desplazamiento horizontal serán ceros. Y si es empotramiento, deflexión, desplazamiento horizontal y giro o pendiente serán ceros. Vamos a despreciar la parte horizontal y solamente tendríamos deflexiones y pendientes. Ahora vamos a ver este primer problema que está en el texto de Mecánica de Materiales de mi autoría, página 125. Nos están dando una viga simplemente apoyada, donde en el extremo derecho, en el apoyo fijo, se aplica un momento M. Nos piden demostrar que la deflexión máxima está a una distancia de x igual 0.577 L del apoyo izquierdo y a su vez determinar el valor de dicha deflexión máxima. Este problema está resuelto en pizarra en este enlace de canal de YouTube de mi persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para este problema? En primer lugar, debemos de determinar su reacción. Lo primero, vamos a calcular las reacciones. Una vez que tenemos la reacción ya realizada, habiendo obtenido dicho valor, ahora vamos a analizar un tramo que será el tramo 1, 1. En este corte 1, 1 vamos a tomar que esta va a ser mi distancia X. Esta va a ser mi distancia X. Con esto vamos a resolverlo. ¿A cuánto es igual la reacción del momento? La reacción en los apoyos, M sobre L. Significa que esta reacción es M sobre L y esta otra reacción también es M sobre L. Una hacia arriba, la otra hacia abajo para que se encuentre en equilibrio. Planteamos la solución del problema. Para ello tenemos ahí el corte con las reacciones tan igual como se ha indicado y va a haber un único tramo que va a variar desde 0 hasta L. Por lo tanto, analizamos este tramo uno, 1.
Al analizar este tramo 1,1, yo sé que la ecuación para doble integración es la rigidez por la segunda derivada de y respecto a x igual a la ecuación del momento. El momento no es más que la fuerza multiplicada por la distancia. Y la forma como hace girar de izquierda a derecha es en sentido horario, significa positivo. M sobre L por X. Tengo esta primera ecuación. Luego que ya tengo esta ecuación, voy a pasar a integrar. Para integrar, sigo el proceso del análisis matemático, donde x al integrar será x cuadrado sobre 2, lo multiplico por m sobre l y obtengo mx cuadrado sobre 2l y me aparece una constante de integración C1. Entonces empiezan a aparecer las constantes. Integro una vez más y me aparece otra constante C2. Consecuentemente, yo debo de determinar los valores de estas constantes. ¿Qué hago para determinar los valores de las constantes? Si yo observo, en el apoyo del lado izquierdo es un apoyo móvil, consecuentemente su deflexión será igual a 0. Por lo tanto, la primera condición es que si x es igual a 0, la deflexión es 0. Consecuentemente, el valor de C2 va a ser 0. Después voy a considerar en el apoyo del lado derecho, si x es igual a L, su deflexión también es 0, obteniendo la constante de integración C1. De esta manera, planteando ya con x igual a 0, hemos obtenido, como habíamos indicado, C2 igual a 0, y como x es igual a L, hemos obtenido C1 como tal. Luego voy a reemplazar en la ecuación anterior. En esta ecuación anterior, al reemplazar, me voy a dar cuenta que debo de incorporar los valores de C1 y de C2. Para la pendiente, tengo acá que incorporar C1 y para la deflexión C1 y el C2 que es 0. Incorporo y voy a obtener estas ecuaciones finales que van a gobernar todo el tramo de la viga. Como me están indicando en el planteamiento del problema, que debo de demostrar que la deflexión máxima ocurre a una distancia de x igual 0.577. Acá yo debo de recordar lo siguiente. La deflexión será máxima cuando la pendiente es 0. Cuando la pendiente es 0, ahí va a ser la deflexión máxima. Entonces, yo conozco lo siguiente. Deflexión es máxima si
pendiente igual a 0. Si la pendiente es 0, entonces la deflexión es máxima. En este caso va a haber una sola deflexión porque hay un solo tramo. En pocas palabras, lo que tengo que igualar a 0 viene a ser esta expresión. Mx cuadrado sobre 2L menos M sobre L sobre 6 igual a 0 y obtengo el valor de X. Cuando ya he obtenido el valor de X, ahora me piden determinar el valor de la deflexión máxima. Reemplazo este valor X igual 0.577 en mi ecuación, la última. Significa en esta ecuación. Acá voy a reemplazar X igual 0.577L, reemplazando M por X al cubo sobre 6 veces L tan igual menos ML por 0.577L sobre 6 y el resultado que voy a obtener es la deflexión máxima. Resultado que yo he obtenido me salió signo negativo. Como me ha salido el signo negativo, lo que yo debo de conocer es que este eje es X y este otro eje es Y. Entonces acá esto es X y esto es Y. Como me ha salido que Y es negativo, significa que el Y positivo va hacia arriba y el Y negativo va a ir hacia abajo. Es por eso que la orientación que se ha dado es hacia abajo. Muy bien. Ahora vamos a analizar el problema de la página 132 del mismo texto de mecánica de materiales de mi autoría y el enlace en YouTube de la solución en pizarra está en esta dirección. Nos están dando una viga simplemente apoyada donde actúa una carga P en un punto B de la viga a una distancia A del extremo A y la viga tiene una longitud L, siendo la distancia BC igual a B. Nos están pidiendo demostrar que la deflexión máxima se ubica a una distancia X igual L cuadrado menos B cuadrado sobre 3. En este caso vamos a tener que encontrar su reacción en un apoyo y en otro apoyo.
Después de haber encontrado la reacción, ahora sí voy a analizar tramos. Estos tramos serán 1 y 2. Ya no es un solo tramo, sino ya tengo dos tramos. Este será el tramo 1 y este será el tramo 2. Tengo los dos tramos a analizar. Siendo la distancia x para el tramo 1, que varía desde 0 hasta a, y la distancia x para el tramo 2, que varía desde a hasta L como tal. Entonces recuerden siempre que los tramos se van a dividir por acciones de cargas. En pocas palabras, entre dos cargas hay un tramo. Acá tenemos la carga puntual en la reacción en A, hasta la carga P hay un tramo, y de la carga P hasta el apoyo C hay un siguiente tramo. Entonces, calculamos primero las reacciones. Al calcular las reacciones por la estática, voy a obtener que en la vertical en C es igual a P por A sobre L. Eso se ha hecho como sumatoria de momentos respecto al apoyo A, tan igual como se muestra acá. Y se obtiene que dicha vertical en C va hacia arriba. Va hacia arriba. Luego, por sumatoria de fuerzas verticales, voy a encontrar la reacción en A, obteniéndose en A también una reacción hacia arriba. Ahora planteo el tramo. Tramo 1, como les había indicado, la distancia x acá va a ser desde el apoyo A hasta ese tramo. Esa va a ser mi distancia x. Y para el tramo 2, mi distancia ahora va a ser toda esta magnitud. Tanto para el tramo 1,1 como para el tramo 2,2. Al plantear la ecuación del tramo 1,1, voy a tener la reacción multiplicado por x. He efectuado el cálculo para el tramo 1, esta reacción por x, integro x cuadrado sobre 2 y aparece la constante integración 1. Luego integro una vez más y aparece la constante de integración 2.
mi tarea será determinar estas constantes, porque sin esas constantes no puedo continuar. La primera condición es que el apoyo del lado izquierdo es fijo, su deflexión es 0. Consecuentemente, como la deflexión es 0, voy a obtener que al reemplazar todos los miembros son ceros y C sub 2 se obtiene que es 0. C sub 2 es 0. Ya tengo C sub 2 0. Esto es 0. Me falta C sub 1. Tendré que pasar al siguiente tramo. Al pasar al siguiente tramo, voy a obtener su ecuación, la cual será la reacción por X menos la acción de la carga por X menos A. Ahí tengo que considerar ya la acción de la carga, porque está trabajando dicha carga. P por X menos A, como se había indicado. Luego integro por el análisis matemático y me aparecen constantes de integración C3 y C4. Me hace falta determinar ambas constantes de integración. La condición que yo voy a aplicar es que donde termina el tramo 1, en ese mismo lugar empieza el tramo 2. Por lo tanto, acá en este punto B se va a aplicar el denominado principio de superposición de cargas. Este principio de superposición de cargas me indica que los valores que yo he terminado con el tramo 1 deben de ser los mismos con los cuales inicio en el tramo 2, porque es un solo punto en la viga. Consecuentemente, en ese punto, la deflexión y la pendiente serán iguales. Se plantea ambas condiciones de deflexión y pendiente y vamos a obtener que C3 es igual a C1 y C4 es igual a 0. Entonces ya tengo que solamente me queda la incógnita de C3 que es igual a C1. Pero todavía no he analizado la última condición. Esa última condición la voy a plantear en este lugar, mi condición final. En el apoyo del lado derecho, su deflexión será igual a 0. Planteo como condición final que la deflexión es 0 y voy a obtener la constante que me hacía falta, C3. Después ya es totalmente conocido que debo de igualar la pendiente a 0. Pero yo debo de recordar que tengo dos
ecuaciones para pendiente. Acá está una ecuación y acá está la otra ecuación. Tendría yo que ver ambas ecuaciones, entonces inicio con la primera. Igualo la pendiente a 0 y obtengo que mi distancia x es justo lo que me estaban dando. Por lo tanto, ya no hay necesidad de analizar el tramo 2 porque hay un solo lugar donde exista deflexión máxima en esa viga. Ahora vamos a resolver el problema del texto de resistencia y materiales 1, página 183, siempre los textos son de mi autoría. Y acá está el enlace en YouTube del ejercicio resuelto en pizarra. Nos están dando una viga simplemente apoyada con voladizo. Nos piden determinar las relaciones entre la carga distribuida W y la carga puntual P, de tal manera que la deflexión en el punto C, donde está aplicada la carga P, es 0. Es 0. Lo primero que se tiene que hacer para este problema es, una vez más, calcular sus reacciones. Una vez que yo calculo las reacciones para ambos apoyos, paso siguiente, voy a plantear los tramos 1 y 2. En estos tramos voy a tener tramo 1 y tramo 2. Ya tengo los dos tramos, 1 y 2. Después voy a tener que aplicar condiciones, que el apoyo A su deflexión es 0, en el apoyo B su deflexión es 0, entre el tramo 1 y el tramo 2, principio de continuidad, deflexión y pendiente, y al final termino con la última condición, que es en este nudo C, donde su deflexión es 0, me dice. Acá la deflexión es 0. Muy bien. Ejecuto la solución de este problema. Calculadas las reacciones por la estática, tanto en A como en B, sumatoria de momentos en A, tengo la vertical en B, sumatoria de fuerzas verticales, tengo la vertical en A. Ambas van hacia arriba. Luego voy a plantear la ecuación del tramo 1. Para el tramo 1, como ya habíamos indicado, va a variar desde 0 hasta L. Entonces mi ecuación será la reacción por la distancia
X. Al ejecutar la reacción por la distancia X, voy a tener esta ecuación menos la carga distribuida por X y por X medios, Wx cuadrado sobre 2. Vuelvo a repetir, reacción por la distancia X y me falta la carga distribuida. Esta carga distribuida que me hace falta también la voy a considerar. Su resultante será W por X y la distancia hasta el tramo 1 es X medios. Significa W por X cuadrado sobre 2, signo negativo como tal. Positivo ha sido porque va en sentido horario, negativo sentido antihorario. Luego, matemáticamente, voy a integrar y obtengo las ecuaciones de la pendiente y de la deflexión. Pendiente y deflexión. De esta manera se están obteniendo nuevas constantes que son C1 y C2. Estas constantes las debo de determinar. En primer lugar, cuando la distancia X vale 0, estamos en el apoyo A y su deflexión es 0. Y segundo, cuando X es igual a L, su deflexión también es 0. Planteamos las condiciones y vamos a tener que si X es igual a L, la deflexión es 0, y si X es igual a 0, también su deflexión es 0. Apoyos A y B. Obteniéndose para la deflexión en X igual a 0, la constante C2 igual a 0. Esta constante C2 es 0. Me hace falta la constante C1, me voy al otro apoyo, al apoyo B. Si X es igual a L, la deflexión es 0 y obtengo la constante C1. Luego voy a reemplazar nada más en esta ecuación de la pendiente, si se dan cuenta es lo mismo, y se ha agregado el C1. Y para la ecuación de la deflexión se ha agregado C1 por X. De esta manera vamos a tener las ecuaciones finales para ese tramo, tanto para pendiente como para deflexión. Ahora vamos a ir al tramo 2,2. En este tramo 2,2 ya varía desde el apoyo B hasta el extremo C. ¿Qué miembros van a participar en esto? La reacción por la distancia menos la carga distribuida por L y por X menos L medios, y más la reacción en B por la distancia X menos L. Efectuamos y vamos a tener la ecuación. Una vez que tenemos esta ecuación, ahora vamos a integrar por el análisis matemático y vamos a integrar una siguiente vez obteniendo nuevas constantes de integración, C3 y C4. ¿Qué hago para ambos? Como se había indicado, se trata del apoyo en B.
Y en este apoyo en B voy a aplicar el principio de continuidad. Ahí voy a aplicar el principio de continuidad y al mismo tiempo voy a determinar los valores de las constantes C3 y C4. Si x igual a L, la pendiente es igual del primero con el segundo tramo, obtenemos la constante C3, y si la deflexión es igual del primero con el segundo tramo, obtenemos la constante C4. De esta manera ya tenemos constantes totales y el tramo 2 también tiene su ecuación final. Reemplazando ya los valores de las constantes, nos van a quedar estas dos ecuaciones terminales del tramo 2,2. Nos indican por condición del problema que la deflexión debe de ser igual a 0. Debe de ser igual a 0 y vamos a tener que considerar dicha igualdad a 0. Deflexión es 0. Reemplazamos en esta última ecuación y vamos a obtener la relación que nos están solicitando. Ejecutando el cálculo, W igual a 6P sobre L. Ahora vamos a resolver este problema que está en la página 118 del texto de Mecánica de Materiales de mi autoría. Nos están dando una viga simplemente apoyada, en la cual nos están dando la ecuación de la curva elástica y nos piden esquematizar la carga que está aplicada sobre la viga. Este problema está planteado y resuelto en forma de pizarra en esta dirección de YouTube. Ahora vamos a plantear lo siguiente. Esta expresión de la rigidez la vamos a pasar hacia el otro lado y nos va a quedar una ecuación ya del estilo de la doble integración, pero sin derivadas. La ecuación de la deflexión. Luego vamos a tener que ir derivando en forma consecutiva de la siguiente manera. Tenemos acá la primera ecuación, la inicial. Luego le hemos pasado el EI hacia el otro lado y esta es mi ecuación de la deflexión. Asimismo, el X lo introduzco dentro del paréntesis y obtengo esta ecuación. Luego voy a derivar. Al derivar, voy a obtener como primera derivada esta ecuación
y como segunda derivada, porque vamos derivando, el x ya desaparece, este 3 pasa a multiplicar por 10, 30, y este 5 por 3, 15, y un exponente menor. Vamos a derivar una vez más, y ya vamos a obtener la ecuación de la doble integración, donde todo lo que está al lado derecho significa todo esto no es más que el momento. Eso viene a ser la ecuación del momento. Luego derivamos una vez más y vamos a obtener esta ecuación donde lo que está al lado derecho no es más que el cortante. Y finalmente derivamos una vez más y todo lo que está al lado derecho no es más que la carga. De esta manera tenemos ya la ecuación final. Esta ecuación final es esta de acá. Esta ecuación es de la carga. El signo negativo significa que la carga va hacia abajo y es W sub 0 por X sobre L. Cuando X vale 0, esa carga vale 0. Estamos hablando de este punto. Si X es igual a 0, apoyo A, la carga vale 0. Si X es igual a L, la carga vale W sub 0 en el apoyo B. En pocas palabras, lo que queda es una carga triangular como se aprecia en el gráfico. Ahora vamos a resolver el problema que está en la página 118 del texto de Mecánica de Materiales de mi autoría y cuya solución en pizarra está en la dirección que aparece en la parte inferior del canal de YouTube de mi persona. Nos están dando una viga de acero ABC, la cual está simplemente apoyada en A y sostenida mediante un cable de alta resistencia en B. Una carga P de 200 libras actúa en el extremo libre C. El cable tiene una rigidez axial EA de 300 por 10 al cubo libras y la viga una rigidez en flexión de 30 por 10 a la sexta libras por pulgada al cuadrado.
Nos dan el valor de B de 10 pulgadas y nos piden determinar la deflexión en el punto C. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En primer lugar, lo que debemos de hacer es un corte en el cable y determinamos cuánto es el valor de la tensión en el cable. Después de tener ya este valor, vamos a calcular la reacción en A y después de haber calculado la reacción en A, vamos a ejecutar los tramos. Los tramos a ejecutar van a ser tramo 1,1 y tramo 2,2. Acá tengo el tramo 2,2 y acá el tramo 1,1. Pues bien, luego debo de calcular el alargamiento del cable y en mis ecuaciones plantear que ese alargamiento del cable es la deflexión de la viga en el punto B. Y finalmente, principio de superposición entre los tramos 1 y 2. Obteniéndose ya la ecuación del tramo 2, calculamos la deflexión en el extremo libre. Entonces, vamos a efectuar el corte y obtenemos que la tensión es 500 libras en tracción y la reacción en A es 300 libras hacia abajo. Hemos calculado la tensión en el cable por estática ejecutando sumatoria de momentos en A y la reacción vertical como sumatoria de fuerzas verticales. Luego, como se había indicado, debemos de analizar este tramo 1 y luego este tramo 2. Por lo tanto, vamos a analizar dicho tramo 1 ahí tenemos tramo 1 la ecuación menos 300 por x, porque la vertical en A vale 300, integramos una vez más y aparece la constante de integración C1, integramos una vez más y aparece la constante de integración C2. La constante de integración C2 la vamos a determinar como condición que la deflexión en A es 0. Significa que vamos a considerar que eso va a ser 0 y C2 se obtendrá como 0. Luego, teniendo ya C2 0, pasamos al tramo 2, planteando su ecuación menos 300 por x más la tensión que es 500 por x menos 20. Integramos
una y otra vez y vamos a tener como incógnitas C3 y C4. Teniendo ya esto como incógnita, C3 y C4, ahora vamos a aplicar el principio de continuidad entre los dos tramos. Lo que termina en el tramo 1 será igual a lo que empieza en el tramo 2. Efectuando ese análisis, vamos a obtener que C3 es igual a C1 y que C4 viene a ser 0. Luego vamos a calcular la deflexión del cable, el cual es igual a la fuerza por la longitud sobre la rigidez axial. La rigidez axial nos dan de 300 por 10 al cubo libras, la tensión ha sido 500 libras y la longitud son 20 libras por dato del problema. Porque la longitud es 2B y B vale 10 pulgadas. Consecuentemente, vamos a tener la deflexión en B, que también será de la viga, y va hacia abajo porque se está alargando. En la ecuación del tramo 1 vamos a reemplazar ese valor en esta ecuación de acá. La deflexión EI por la deflexión, que ya la conozco, menos 50 por 20 al cubo, más C1, que también ya se tiene, ¿no?, que calcular, y obtenemos el valor de dicha constante, C1. Si notan, es EI por la deflexión igual menos 50 por 20, que es la longitud, al cubo, esta ecuación, más C1 por X. X vale 20 por C1. De ahí obtenemos que C1 es igual a menos 30.000. Como me piden la deflexión en el extremo libre C, voy a tener que aplicar en esta ecuación. Acá voy a reemplazar la distancia hasta C es igual a 50 pulgadas. Por lo tanto, reemplazando sería el valor de E y el valor de I se conoce, la rigidez, 50 por 50 al cubo más 250 por 30 al cubo sobre 3, y el C3, que es igual al C1, que se acaba de calcular, de 30.000 por 50. Resultado final de la deflexión es este valor de 0.183 pulgadas y es negativo. Significa que va hacia abajo. Pues bien, ahí terminamos con los problemas isostáticos por este método de la doble integración.